Encadenada ante un templo que devoraba el cielo, una reina se convirtió en esclava. 3 semanas bastaron para borrar un reino, y renombrar su dolor como Zenawi, señora de las 2 tierras. Estás de pie encadenada frente a un templo tan vasto que parece tragarse el cielo. Hace 3 semanas llevabas oro en el cabello. Hace 3 semanas te llamaban reina. Ahora tus manos están atadas. Tu hija tiembla a tu lado. Y un sacerdote cuyo idioma apenas comprendes te está dando un nuevo nombre. Enawi, dice, señora de las 2 tierras. La ironía corta más profundo que la cuerda alrededor de tus muñecas. El cuerpo de tu esposo yace en la arena a 300 millas al oeste. Tu tierra es cenizas. Y ahora te llamarán señora de la tierra que destruyó todo lo que eras. Antes de profundizar más, debo decir que me asombra absolutamente que una historia tan antigua, tan enterrada en piedra y arena, pueda llegar a personas en todas partes. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saberlo. Esto no fue mitología. Fue política. Lo que estás a punto de escuchar está documentado en muros de templos que aún permanecen en pie hoy, registrado en rollos administrativos que rastreaban seres humanos como envíos de grano, representado en relieves de piedra que los turistas pasan todos los días sin entender qué están viendo realmente. Esto es lo que el faraón Ramsés III hizo con las esposas e hijas de sus enemigos. Esto es lo que la evidencia confirma. Y esto es porque los genetistas aún encuentran rastros de estas mujeres en el ADN de los egipcios modernos. Porque los arqueólogos descubren entierros que mezclan 2 culturas que nunca debieron mezclarse. Porque algunas tradiciones en el oeste de Egipto parecen más antiguas que Egipto mismo. El año era 1181 a.C. Egipto apenas se mantenía unido. El mundo de la Edad del Bronce se estaba derrumbando como una casa construida sobre arena. El imperio hitita ya había caído. Las rutas comerciales estaban cortadas. Ciudades por todo el Mediterráneo ardían. Y desde el desierto occidental, una masiva confederación libia avanzaba hacia el este. No solo guerreros, sino tribus enteras con sus familias, ganado, todo lo que poseían. No era una incursión. Era un éxodo disfrazado de invasión, impulsado por la desesperación mientras el Sáhara devoraba sus tierras de pastoreo. Ramsés III los enfrentó en algún lugar del delta occidental con el ejército profesional de Egipto. Armas afiladas durante siglos, arcos compuestos que podían matar a distancias que los guerreros libios no podían igualar, y una estructura de mando refinada a través de generaciones de conquistas. La batalla duró días. Las inscripciones en Medinet Abu afirmaban que cayeron 12.000 guerreros libios. El número podría ser propaganda, pero la escala de la derrota fue real. Y luego vino la parte que las inscripciones describen con meticuloso detalle burocrático. La parte que convirtió la victoria en algo completamente distinto. Los soldados egipcios no solo mataron a los guerreros y regresaron a casa. Capturaron a las familias, esposas, hijas, niños, ancianos, cualquiera que sobreviviera a la batalla y no pudiera correr lo suficientemente rápido. Los relieves los muestran en largas filas, con las manos atadas, niños aferrados a las túnicas de sus madres. Una escena muestra a una mujer cargando a un bebé, mientras una cuerda alrededor de su cuello la conecta a una docena más. Otra muestra a niñas de no más de 12 o 13 años, con los ojos tallados muy abiertos en la piedra, capturadas en un terror permanente. La inscripción jeroglífica sobre estas figuras es escalofriantemente precisa. El vil jefe de los libios derrocado y capturado junto con sus esposas, sus hijos y toda su gente, traídos como cautivos vivos para llenar los talleres de su majestad y para poblar los templos de su padre Amón. Llenar los talleres, poblar los templos. Estaban describiendo a seres humanos como recursos a distribuir, mano de obra a asignar, propiedad perteneciente a los dioses de Egipto. La marcha hasta Tebas tomó semanas, 300 millas a través del calor del desierto con agua mínima, comida mínima. Sufrimiento máximo. Esto no fue solo transporte. Fue guerra psicológica diseñada para quebrarlos tan completamente que, para cuando llegaran a la capital de Egipto, la resistencia fuera impensable. Algunos no lo lograron. Niños demasiado pequeños para caminar la distancia. Ancianos que no podían mantener el paso. Los registros no dicen explícitamente qué les pasó, pero los registros tampoco los cuentan al llegar. Puedes sacar tus propias conclusiones. Imagina ser esa mujer que describí,
A la que llamo Enaui porque necesitamos un nombre aunque los rollos administrativos solo la registraron como una categoría. Tu esposo está muerto. Viste cómo los soldados egipcios le cortaban las manos como trofeos, una práctica documentada en múltiples relieves. Pilas de manos cortadas siendo contadas y registradas por escribas como un recuento de cosecha. Tu hija camina a tu lado, de 13 años, atada con la misma cuerda. Apenas hablas egipcio. No tienes idea de a dónde te llevan ni qué pasará cuando llegues. Solo sabes que cada paso te aleja más de todo lo que alguna vez conociste. Cuando llegaron a Tebas, la primera parada fue el templo de Karnak para lo que los egipcios llamaban la ceremonia de presentación. Fue un teatro a gran escala. Los cautivos fueron paseados por patios donde nobles egipcios, embajadores extranjeros, mercaderes y sacerdotes se reunían para presenciar el poder de Egipto. El incienso ardía, los sacerdotes cantaban. Los escribas registraban los números con precisión administrativa, y Ramsés III se paraba frente al santuario de Amón, ofreciendo formalmente a los cautivos como tributo al dios que le había otorgado la victoria. Esto cumplía múltiples propósitos al mismo tiempo. Era un ritual religioso agradeciendo a Amón con una porción del botín. Era propaganda política mostrando a la élite egipcia que su faraón defendía exitosamente el reino. Y era guerra psicológica dirigida a observadores extranjeros que informarían a sus gobernantes: Egipto no solo te derrota, te absorbe, te transforma, te borra. Después de la ceremonia vino la clasificación. Los administradores egipcios tenían siglos de experiencia en este proceso. Evaluaban a los cautivos según edad, condición física, habilidades percibidas y utilidad potencial. A los ancianos y niños muy pequeños que no podían trabajar efectivamente, los registros guardan silencio sobre ellos. Las mujeres sanas se clasificaban como trabajadoras agrícolas, artesanas o sirvientas domésticas. Y las mujeres jóvenes, particularmente aquellas que parecían provenir de familias nobles por su porte y apariencia, eran marcadas para ser asignadas al harén. La palabra harén necesita una traducción cuidadosa porque lleva connotaciones modernas que no coinciden perfectamente con la realidad egipcia antigua. El término egipcio era perkenret o kenret, refiriéndose a los cuartos residenciales donde vivían y trabajaban mujeres reales, concubinas, sirvientas femeninas y niños asociados al rey. No eran solo palacios de placer. Eran instituciones complejas con talleres que producían textiles y bienes de lujo, oficinas administrativas que gestionaban vastas propiedades, áreas residenciales que albergaban a cientos de personas. Pero también servían como sitios de lo que ahora llamaríamos explotación sexual sistemática, enmarcada a través de una ideología religiosa que trataba la sexualidad del faraón como una expresión de poder divino que mantenía el orden cósmico. Debajo del marco ideológico, la realidad era simple: las mujeres asignadas al harén no tenían autonomía, no podían negarse, no tenían recurso legal si eran abusadas. Enaui y su hija fueron asignadas al harén adjunto al templo mortuorio de Ramsés III en Medinet Abu. Cuando llegaron, pasaron por un proceso de transformación diseñado para despojarlas de su identidad libia y reconstruirlas como egipcias. Primero, se les quitó la ropa. Los textiles con patrones distintivos que marcaban su afiliación tribal, los elementos de cuero, las joyas, todo fue retirado y reemplazado por lino egipcio simple, prendas blancas plisadas usadas por sirvientas. Les cortaron el cabello. Las elaboradas trenzas decoradas con cuentas que llevaban las mujeres libias fueron cortadas a la fuerza, restilizadas en un estilo egipcio más simple que requería menos mantenimiento y las marcaba visiblemente como no libias. Luego vino la ceremonia de renombramiento. Un sacerdote asignaba a cada mujer un nombre egipcio que reemplazaría su nombre de nacimiento en todos los registros oficiales. Los nombres a menudo eran cruelmente irónicos. Enaui, señora de las dos tierras, para una mujer que había perdido su tierra. El renombramiento era formal, registrado, permanente. Sus viejas identidades se borraban con eficiencia burocrática. La vida diaria en el harén de Medinet Abu seguía rutinas rígidas. Las mujeres se despertaban al amanecer y comenzaban su trabajo asignado. La mayoría trabajaba en telares, tejiendo lino para uso del templo y comercio. Otras trabajaban en la preparación de alimentos, moliendo grano, amasando masa, elaborando cerveza. El trabajo era obligatorio, monótono, físicamente exigente. Las mujeres que se ralentizaban o cometían errores enfrentaban castigos, desde raciones reducidas hasta golpizas. El harén estaba supervisado por una supervisora,
típicamente una mujer egipcia mayor que había pasado su carrera gestionando tales instituciones y sabía exactamente cómo mantener la disciplina. La supervisora usaba un sistema calculado de recompensas y castigos. Las mujeres que trabajaban diligentemente, aprendían egipcio rápidamente y no causaban problemas recibían comida ligeramente mejor, cuartos para dormir marginalmente mejores, asignaciones de trabajo menos brutales. Las que resistían, que hablaban sus idiomas nativos, que intentaban preservar costumbres extranjeras, enfrentaban consecuencias duras, castigo físico, traslado a campamentos militares donde las condiciones se entendían mucho peores. La mayoría aprendía rápidamente a cumplir outwardly, pero el cumplimiento externo es diferente a la rendición interna. Algunas mujeres encontraron formas de preservar fragmentos de su identidad en secreto. Sabemos que esto ocurrió porque la evidencia arqueológica de contextos similares lo muestra. En Deir el-Medina, un pueblo cerca de Tebas que albergaba a trabajadores de tumbas, las excavaciones han descubierto ostraca de caliza usados como superficies baratas de escritura con textos en múltiples idiomas. Evidencia de que trabajadores extranjeros preservaban sus idiomas a pesar de la presión para usar solo egipcio. No tenemos ostraca específicos del harén de Medinet Abu que hayan sobrevivido, pero podemos inferir razonablemente que prácticas similares ocurrieron allí. Las mujeres que sabían escribir o que aprendieron de otras podrían haber registrado pensamientos de formas que parecieran egipcias a una inspección casual pero preservaran contenido extranjero. Podían usar la escritura egipcia para escribir su propio idioma fonéticamente. Podían susurrar sus idiomas a sus hijos por la noche cuando los supervisores no estaban presentes. Cantar nanas de su tierra natal, contar historias que preservaran quienes habían sido. Esta resistencia era peligrosa. Si se descubría hablando libio, enseñándolo a los niños, preservando cualquier elemento de su cultura borrada, el castigo sería severo. Pero para algunas mujeres, la alternativa, el borrado completo de la identidad, era peor que el dolor físico. Preferían enfrentar una golpiza antes que dejar que su cultura muriera sin ningún intento de preservarla. Los niños nacidos en el harén lo complicaban todo. Enaui dio a luz a su primer hijo aproximadamente 2 años después de llegar a Medinet Abu. La identidad del padre no fue registrada. Podría haber sido Ramsés III durante una de sus visitas. Podría haber sido un sacerdote u oficial que había recibido derechos de acceso como recompensa por servicio leal. Los registros administrativos no especifican paternidad. Lo que importaba era que el niño pertenecía legalmente a la propiedad del templo, igual que la madre. Su hija Taket enfrentó un camino diferente. Para su 3er o 4 año en el harén, tenía 16 o 17 años, lo suficientemente mayor según los estándares antiguos para considerarse adulta. Las jóvenes criadas en el harén eran particularmente valiosas porque podían ser moldeadas completamente, teniendo menos recuerdos de identidades alternativas que las mujeres capturadas como adultas. Taket fue seleccionada para lo que los textos llaman eufemísticamente servicio sagrado, trabajo que combinaba deberes domésticos con disponibilidad sexual para sacerdotes y oficiales. Esto se enmarcaba a través de la ideología religiosa como servir a los dioses, como si fuera una devoción religiosa voluntaria. La realidad era que no tenía elección y su servicio beneficiaba principalmente a hombres humanos que usaban la ideología religiosa para justificar el acceso sexual a mujeres cautivas. Taket dio a luz a su primer hijo a los 17 años. Durante los siguientes 8 años, daría a luz a 3 más, todos registrados como propiedad del templo, todos sin padres reconocidos. Los niños eran criados parcialmente por sus madres, pero principalmente a través del sistema colectivo de cuidado infantil del harén. Mujeres mayores que ya habían pasado la edad de procrear eran asignadas a supervisar a la siguiente generación. Estos niños existían en una categoría ambigua que la sociedad egipcia luchaba por definir. No eran libres. Pertenecían a templos o propiedades reales, pero también estaban biológicamente conectados a la élite religiosa y administrativa de Egipto, los sacerdotes y oficiales que los habían engendrado. Algunos mostraban características físicas que mezclaban rasgos egipcios y extranjeros, creando evidencia visible de mezcla poblacional que complicaba las afirmaciones ideológicas de Egipto sobre la superioridad de las líneas de sangre egipcias. Ramsés III exhibía a estos niños regularmente en ceremonias públicas diseñadas para demostrar que Egipto no solo derrotaba a los enemigos militarmente, sino que los absorbía culturalmente. Los relieves de Medinet Abu incluyen escenas que muestran al faraón frente a líneas de niños descritos en inscripciones como nacidos de mujeres cautivas. Los niños llevan ropa egipcia,
sus cabezas afeitadas al estilo egipcio excepto por el mechón lateral usado por los niños egipcios. Se presentan como prueba de que incluso los hijos de enemigos extranjeros podían ser hechos egipcios mediante el entrenamiento adecuado. Una inscripción los describe como puros sin mancha, nacidos de cautivas traídas de tierras extranjeras, ahora sirviendo en la casa de Amón. El lenguaje revela ansiedad. Los niños se describen como puros a pesar de su ascendencia extranjera. Pureza conferida no por la sangre sino por el servicio a los dioses egipcios y la crianza en la cultura egipcia. Pero la inscripción también nota que algunos objetaban llamar puros a estos niños. Existía un debate dentro de la sociedad egipcia sobre su estatus. ¿Eran egipcios, extranjeros, algo intermedio? En el año 31 del reinado de Ramsés III surgió una conspiración dentro de la Casa Real que se conoció como la Conspiración del Harén. Documentada en detalle en el papiro judicial de Turín, una mujer llamada Taí, una de las esposas menores de Ramsés III, quería que su hijo se convirtiera en faraón en lugar del sucesor designado. La conspiración involucró a múltiples personas y usó lo que los textos egipcios llaman magia, probablemente veneno o métodos de daño atribuidos a causas sobrenaturales. La conspiración fue detectada. Los conspiradores fueron arrestados y juzgados. Taí y otros fueron ejecutados. Su hijo fue forzado a suicidarse. La conspiración del harén revela que las mujeres en estas instituciones no estaban completamente sin agencia. Tenían acceso a recursos, información, redes de personas que podían ser reclutadas. Los harenes eran sitios de actividad política, no solo de explotación. Y aunque no podemos probarlo, vale la pena considerar que mujeres cautivas extranjeras podrían haber estado involucradas. Mujeres que habían visto a sus familias destruidas y sus identidades borradas, que podrían haber visto la conspiración contra el faraón como una venganza justificada. Ramsés III murió en el año 32 de su reinado, 1155 a.C., aproximadamente a los 61 años. Si murió por el intento de asesinato o por causas naturales es debatido. Su momia muestra una herida grave en la garganta que podría haber sido fatal, sugiriendo que la conspiración podría haber tenido éxito parcial aunque los conspiradores fueron atrapados. Tras su muerte, el harén de Medinet Abu continuó funcionando pero con recursos y significado reducidos. Para la dinastía 21, comenzando en 1069 a.C., puede haber sido cerrado por completo o reducido a personal mínimo. Lo que pasó con las mujeres libias cautivas y sus descendientes no está documentado en detalle. Algunas murieron en el harén. Algunas pudieron haber sido liberadas o vendidas. Algunos de sus descendientes probablemente se casaron con familias egipcias y desaparecieron en la población general, su ascendencia extranjera volviéndose menos significativa con cada generación. Pero el legado genético persistió. La investigación genética moderna sobre restos egipcios antiguos ha mostrado que el Egipto del Nuevo Reino tenía niveles más altos de diversidad genética de lo que a veces se asume, con evidencia de movimiento poblacional desde el sur y el oeste. Las poblaciones en el Valle del Nilo mostraron conexiones genéticas con grupos libios, nubios y otros del norte de África, consistente con la evidencia histórica de captura masiva de cautivos durante campañas militares. Los egipcios modernos, particularmente aquellos de regiones cerca de la frontera occidental, llevan marcadores genéticos que los conectan con poblaciones libias antiguas, confirmando lo que la evidencia histórica sugiere. La captura de cautivos documentada en las inscripciones de Ramsés III resultó en cambios poblacionales permanentes. También hay supervivencias culturales. Algunas prácticas en la cultura egipcia moderna, particularmente en el oeste de Egipto, muestran influencias que parecen predatar la conversión al cristianismo y al islam, posiblemente preservando elementos de antiguas tradiciones libias. Los antropólogos que estudian estas prácticas culturales han notado canciones, historias y rituales que no encajan perfectamente en patrones egipcios dominantes y que pueden representar continuidades extremadamente antiguas. Si algún elemento específico puede trazarse directamente a las mujeres capturadas por Ramsés III es imposible de determinar. 3000 años es mucho tiempo, pero la posibilidad existe. La memoria cultural puede ser notablemente resiliente. Cosas que se suponía debían borrarse a veces sobreviven en fragmentos, en prácticas cuyos significados originales se han olvidado pero cuyas formas continúan. El templo de Medinet Abu aún se mantiene en la orilla oeste de Luxor, donde miles de turistas lo visitan cada año. Caminan por patios donde una vez se exhibieron mujeres cautivas y ven relieves que muestran líneas de cautivos atados presentados al faraón. Leen inscripciones que reclaman victorias,
pero la mayoría no capta las implicaciones. Esas mujeres atadas no eran motivos artísticos. Eran personas reales capturadas, transportadas, asimiladas forzosamente y usadas como mano de obra y recursos reproductivos. Las inscripciones triunfantes omiten lo que pasó después de las batallas. Décadas de explotación sistemática. Enaui y Taket no son identificables en los registros, pero mujeres como ellas existieron. Capturadas en las campañas de Ramsés III, fueron marchadas a Tebas, renombradas, vestidas con ropa egipcia, asignadas al harén y dieron a luz hijos que fueron legalmente esclavizados. Lucharon por preservar su identidad bajo el borrado. Algunas lo lograron parcialmente, todas sufrieron. Su historia revela cómo el poder oculta el abuso y cómo los monumentos a menudo descansan sobre explotación. Pero en algún lugar en el ADN de las personas que viven hoy, en tradiciones que parecen más antiguas que la memoria y en entierros que mezclaron dos culturas que no debían mezclarse, esas mujeres dejaron rastros. El sistema intentó borrarlas. La propaganda intentó transformarlas en prueba de la superioridad egipcia. Pero la biología y la memoria son cosas tercas. Puedes cambiarle el nombre a alguien, cortarle el cabello, vestirlo con ropa extranjera, prohibirle su idioma. No puedes hacer que desaparezca por completo. Siempre sobrevive algún fragmento, llevado hacia adelante de formas que los arquitectos del borrado nunca anticiparon, esperando 3000 años para ser reconocido por lo que es, evidencia de que estuvieron aquí, de que resistieron, de que importaron.